Hoy en Cara a Cara respondemos todas tus dudas sobre el coronavirus. Estará con nosotros el doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, una voz muy calificada para hablar de estos temas en Jalisco. Tendremos con él una conversación para que sepamos exactamente los riesgos que enfrentamos ante este virus, que ya es una pandemia a nivel global. Hablamos también sobre una investigación de impunidad cero, en donde se detectan más de 4,000 millones de pesos en facturas falsas pagadas en el sistema de salud en el periodo 2014-2019. Y hay dos instituciones en Jalisco que están señaladas por más de 160 millones de pesos. Y por supuesto, los temas que son noticia a nivel nacional. Y en Jalisco hablamos de Elisa Ayllón, que tiene una pensión VIP. Estamos hablando de una mujer condenada, inhabilitada por presunta corrupción en la gestión de los panteones en Guadalajara. Y sin embargo, ahí está el premio. 108,000 pesos. Eso quiere decir que al año va a recibir más de 1,200,000 pesos, casi 1,300,000 pesos al año. Es increíble, y hay que decirlo. Llegan los gobiernos, dicen que se van a acabar las pensiones VIP, y sin embargo, ahí siguen las pensiones VIP. Y no solo siguen, el viernes pasado se aprobó esta pensión para Elisa Ayllón. Verdaderamente un fraude. Hablamos, por supuesto, de verificación. Se anuncia el inicio del programa, que en realidad será para los ciudadanos a partir de junio. Y por supuesto, todo sobre la comparecencia de Santiago Nieto, que habló hoy en la mañanera del presidente López Obrador, y las primarias en Estados Unidos que parecían que certificaban ayer la nominación, o casi nominación, de Bernie Sanders por el Partido Demócrata. Sin embargo, sorpresita de Joe Biden, que ganó Texas, y con eso logra equilibrar la contienda. Hasta las 10 estamos contigo en Cara a Cara. En esta mesa dialogan todas las ideas, se genera la noticia y se dicen las cosas. Cara a Cara, la información clara y precisa en voz de sus protagonistas. Cara a Cara, con Enrique Tusain. Nueva mañana con 6 minutos. Recuerda que recibimos tus mensajes, como siempre, al WhatsApp 33 18 80 76 41. Si quieres opinar de cualquiera de los temas, por cierto, hubo algunas referencias en la mañana del presidente López Obrador a casos en Jalisco, algunos relacionados con trata de blancas, otros relacionados con la luz del mundo. En unos minutos más te vamos a dar los detalles con relación a este tema, y también el análisis sobre los anuncios de ayer. Lo hizo el gobernador ya en la tarde, los verificentos. Él fue el primero en llevar su auto a verificar. Y también sobre el caso Elisa Ayllón, pensión VIP, 108,000 pesos para quien fuera dirigente priista, regidora, inhabilitada por el Congreso, pero sí que puede acceder a un retiro de lujo. Bueno, te platicamos ayer sobre una investigación llevada adelante por la organización Impunidad Cero, en donde detectaron en 5 años más de 4,000 millones de pesos que fueron, digamos, pagados por el sector salud a través de facturas falsas. El Estado de México es el peor caso. Jalisco es el tercer estado y el cuarto lugar en este, digamos, no muy honroso ranking. Y pues estamos hablando de después de leer esta investigación, facturas falsas, la epidemia en el sector de salud, donde hay 22,933 facturas falsas identificadas en el sistema de salud. Parece que estamos hablando de un modus operandi en la administración de Enrique Peña Nieto a nivel federal, y por supuesto en la administración local de Aristóteles Sandoval. Quiero platicar de este tema con Denise Tron. Ella es investigadora de Justicia Justa, la organización que hizo este estudio en colaboración con Impunidad Cero. Denise, muy buenos días. Hola, ¿qué tal, Enrique? Muy buenos días. Oye, a ver, danos un panorama general. ¿Por qué empezaron esta investigación? ¿Cómo llegaron a esta información, que es muy detallada? Porque estamos hablando de miles y miles de facturas falsas que ingresaron al sistema de salud. Sí, mira, el SAT desde el 2014 tiene la facultad, y lo hace mes con mes,
de detectar quiénes son empresas, quiénes están operando como empresas fantasmas a nivel nacional. En una empresa fantasma puede ser como tal una empresa que se constituye o una persona física que simula que tiene una actividad comercial, ¿no? ¿Qué pasa? De estas 9.500 empresas que tiene detectadas el SAT al día de hoy, nosotros encontramos que prácticamente un 10% de ellas, o sea, 837, han operado con el sector salud a nivel nacional. A nivel nacional, incluyendo las entidades federativas, no solo con la federación. Exacto, con instituciones de salud federales y estatales. Y logramos encontrar en todos los estados, salvo dos, no porque necesariamente no existan este tipo de prácticas, sino porque nos enfrentamos a una opacidad para la entrega de la información. Al menos 30 de las 32 entidades, me dices que las otras dos, ¿cuáles son con opacidad? Michoacán y Durango. Michoacán y Durango. Esto quiere decir, Denise, que era una práctica tolerada y protegida. Pues nosotros creemos que esto continúa. Las empresas fantasma siguen existiendo, el SAT sigue detectando. Si alguien le da seguimiento a las publicaciones que hace el SAT, cada prácticamente 15 días se van sumando nombres de empresas y de personas físicas que simulan su actividad. Ahora, el SAT las ha combatido por todos estos años con un enfoque fiscal, con un enfoque de recaudar, de compra de facturas falsas para evadir impuestos. Y lo que nosotros estamos poniendo sobre la mesa es que esta misma práctica es utilizada hacia adentro del propio gobierno, pero para desviar recursos públicos. Ahora, cuando ustedes ponen el histórico, Denise, en 2012, que es el último año del gobierno de Calderón y que inicia la administración de Peña Nieto a nivel federal, digamos que a partir de ese 2012 se ve un incremento muy importante. Esto tiene que ver con falta de información de 2012 e incluso en 2019 hay una caída muy fuerte en la utilización de facturas falsas en el sistema de salud. ¿Tiene que ver con falta de información o porque realmente se fue el peñanetismo y ya no se utiliza esta forma, digamos, de avalar facturas falsas? No, mira, como nosotros lo demostramos en la investigación, esto no se acota a un sexenio, porque esto si solo se hubiera limitado en instituciones federales, pero se repite en todos los estados en donde ha habido gobernantes pues, de diversos partidos políticos. Eso es número uno. El segundo gran corte es en 2014, porque es el año en que se le da la facultad al SAT de identificar a las empresas fantasma y de publicar el listado. De ahí que nuestra investigación comience en ese año. Esto no quiere decir que esta práctica en la realidad comenzó en 2014, sino que es a partir de 2014 que ya se hace público el listado de estas empresas. Ahora, nosotros tuvimos... perdóname. No, dime. Nosotros tuvimos que hacer un corte metodológico porque la investigación se basa en más de 250 solicitudes de información que nos tomaron años poder tener datos, y por lo tanto nuestro corte fue a febrero de 2019, pero pues si se investiga las facturas están ahí. Nosotros lo que hemos venido diciendo es que esta muestra de casi 23,000 facturas falsas es la punta del iceberg de un problema mucho más profundo y que esperamos sea atendido por las autoridades. O sea, ni siquiera podemos hablar de la totalidad. No podemos hablar de la totalidad porque, número uno, en el listado del SAT no están todas las empresas fantasma que realmente existen en todo el país. Entonces ahí ya tienes un corte o un tajo en la información. Pero imagínate, si con todas estas limitantes en la información obtenemos esta cifra, pues realmente es de preocuparse porque el problema es mucho más agudo. ¿Qué nos puedes decir, Denise, del caso de Jalisco? Tú lo sabes, aquí hay distintas carpetas de investigación abiertas por parte de la Fiscalía Anticorrupción que buscan probar desviaciones, corrupción, cohecho en el sistema de salud, y también ha habido señalamientos de parte del fiscal anticorrupción de posibles prácticas de facturas falsas. ¿Qué nos puedes decir del caso de Jalisco? Sí, nosotros recibimos información para el caso de Jalisco directamente del SAT.
los datos que nosotros tenemos salen de la base de datos de este instituto, en donde se generan cada una de las facturas, ¿no? Y a partir de esta información identificamos 66 empresas fantasma que estuvieron recibiendo pagos de 5 instituciones de salud del Estado, sobre todo el organismo descentralizado Servicios de Salud de Jalisco, que como tú bien sabes, este organismo público descentralizado opera de la mano de la Secretaría de Salud y es quien coordina todos los hospitales y clínicas que atienden a la población, pues es en realidad la más desfavorecida porque es la que no tiene acceso al seguro social o a otro sistema, ¿no? de seguridad social, pero también detectamos desvíos en el Instituto Jalisciense de Cancerología y en el Seguro Popular y en un consejo de trasplantes de órganos y tejidos por una cantidad muy, muy pequeña, pero la suma de todo esto va probando que es una práctica repetida y concurrente, ¿no? Que no se limita a una sola institución. Entonces, porque tú lo sabes, la investigación de Impunidad Cero pegó mucho en Jalisco por estos elementos que ya te señalaba, que ha habido muchos casos de corrupción que están por probarse en el sistema de salud, y muchos titularon diciendo en el sector salud se pagaron 164 millones de pesos en facturas falsas. Me dices, esa es la punta del iceberg. Lo más seguro es que nos enfrentemos a un problema mucho mayor en Jalisco. Sí, en Jalisco y en todo el país, pues, ¿no? En todo el país, sí, en todo el país. Ahora, para despedirte, Denise, ¿ves de este gobierno tan federal y lo que has podido ver de los estados, ves que estas prácticas están cambiando, que el hecho de que esté la unidad de inteligencia financiera, el combate contra las factureras, ¿crees que eso va a ayudar a disminuir este impacto o ves más de lo mismo? Mira, nosotros además de la institución tenemos prácticas en el ámbito de fiscal, de ahí que nuestra práctica vaya de la mano del tema de las facturas, y por lo que hace a la compra de facturas para temas fiscales sí ha disminuido, como ha generado un miedo. Hay un miedo generalizado en el uso de facturas por parte de empresas, por parte de contribuyentes, porque desde noviembre del año pasado que se aumentaron las penas para este tipo de prácticas, incluso se considera actualmente como delincuencia organizada si se cumplen ciertos aspectos que establece la ley, pues esto sí ha generado un miedo entre los contribuyentes porque el uso de facturas falsas iba a la alza, ¿no? Ahora, las sanciones para el uso de estas facturas en el gobierno no han tenido un ajuste como si lo tuvieron para los contribuyentes. Entonces, realmente sí se requiere una revisión de cuál es el sistema penal y cómo se va a castigar estas prácticas, y no solo para los servidores públicos, sino también encarecer las penas para las empresas fantasmas que están de la mano con los gobiernos. Que bueno, ya es de las penas más altas, delincuencia organizada. Sí, pero aún tendríamos que pensar en agravantes o en alguna... Y en combatir la impunidad, que se aplique, ¿no? Sí, porque si tú estás aumentando las penas para el uso de facturas falsas en el sector privado, pues también estás generando un incentivo perverso para voltear hacia el sector público y utilizar estas facturas ahora en el sector público. Denise Tron, investigadora de Justicia Justa, la organización con la que se hizo el estudio de Impunidad Cero. Te agradezco estos minutos y que nos clarifiques las cifras. Muchísimas gracias, Enrique, y mucho gusto. 9 de la mañana con 18 minutos. Ahí está una de las investigaciones que han sacudido al país y que nos hablan, bien lo decía Denise, es solo la punta del iceberg de todas esas corrupciones que fueron toleradas o que han sido toleradas durante muchísimos años, no solamente de políticos, sino también de empresarios, estas ligas de cohecho que suelen suceder para explicar los casos de corrupción. Y nos dice Denise, es la punta del iceberg, es decir, los desvíos, la utilización de facturas falsas es
muchísimo mayor que esta cifra de 160 y tantos millones de pesos que señala Impunidad Cero en su investigación. Y uno se pregunta, ¿quién pierde cuando este tipo de cosas pasan? Pues pierden las y los pacientes, quienes se atienden en el sector salud, cuando no hay dinero para hacer operaciones, cuando no hay dinero para comprar medicamento, cuando no hay dinero para los tratamientos, y vemos que sí hay dinero para este tipo de acuerdos que suponen simplemente una forma de saquear las arcas públicas en materia de salud. Ahí tiene la carpeta el fiscal anticorrupción, está metido en el tema, está buscando armar una carpeta sólida de investigación y bueno, al final esperemos que quien hizo esto, que sepamos realmente quién hizo esto, quién lo permitió, hasta qué nivel llegó, porque si hablamos que 30 de los 32 estados lo hacían y los otros 2 no se puede afirmar porque no dan la información, eso quiere decir que una práctica generalizada y tolerada a la que nadie le tenía miedo porque sabía que no iba a haber consecuencias. 9:20 a.m, al corte. Y cuando regresemos, dialogamos con el doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, una voz muy calificada para hablar de distintos temas en materia de salud. Fue director de los hospitales civiles y queremos responder todas las dudas que hay en torno al coronavirus. De la mañana con 23 minutos. Gracias por tus mensajes al WhatsApp, al 3318 8076 41. Usted lo sabe, el coronavirus es el tema, no solamente en México, sino prácticamente en todo el mundo se está discutiendo sobre el coronavirus. Todos los días nos levantamos con información distinta, con nuevos avances, hallazgos, que cómo se combate, si llega el calor, si no llega el calor, si sirven los cubrebocas o no sirven. En este momento en el mundo 94.250 casos confirmados, 80.270 son en China. El segundo país que tiene más casos es Corea del Sur con 5.621. Después Irán con 2.922. Después Italia con 2.502. México aparece muy debajo en la lista, con 5 casos confirmados y algunos en estudio. Y como hay muchas dudas, pues decidimos acudir a un experto, a un especialista, al doctor Héctor Raúl Pérez Gómez. Fue director de los hospitales civiles y actualmente es director de la División de Disciplinas Clínicas del Centro Universitario de Ciencias de la Salud. Doctor, muchas gracias. Muy amable por tu visita. Encantado de estar aquí, estimado Enrique. Para mí un placer y hablar de un tema tan intenso, efectivamente, que en estos momentos pues ha impactado no solo en la parte sanitaria al mundo entero, ya el impacto económico es otro gran tema. Y bueno, pues siempre a la orden para todo lo que pueda aportar. Y la mejor forma de combatir el miedo, doctor, es a través de información. Es lo mejor. La información es fundamental para todos, en lo individual, en lo colectivo. Siempre he dicho que ante una amenaza epidemiológica, el pánico es el peor enemigo. El pánico desorganiza y la información también, ¿no? Nos paraliza, pero la información y particularmente el estar atentos y alertas a la evolución de las cosas, pues nos ayuda a sistematizar una respuesta y a estar mejor organizados. Doctor, ¿qué tanto riesgo corremos? ¿Qué tan peligroso es el coronavirus? Bueno, el coronavirus, este nuevo patógeno que surge a principios de diciembre en China, es un nuevo patógeno, muy parecido al SARS del 2002-2003 en cuanto a la estructura del virus, no tanto en cuanto al comportamiento de la enfermedad. El SARS del 2002-2003 afectó solo a 8.500 personas en todo el mundo, pero generó una mortalidad o una letalidad del 10%. Murieron 800 personas de las 8.000 afectadas. Este nuevo coronavirus
está afectando a muchas más personas, 94,000 efectivamente van hasta el día de hoy, y se transmite por cada persona enferma a 3 más. Es decir, uno transmite a 3 la enfermedad. ¿Es el máximo nivel de contagio? Es el máximo nivel de contagio. De tal manera que vamos a esperar o estamos frente a una epidemia que va a tener muchos más casos que otros coronavirus que hemos tenido en el mundo. Su letalidad es del 3%, es una letalidad nada despreciable, porque hay que recordar que la influenza estacional o incluso la pandémica del 2009, la H1N1, causó una letalidad del 0.5%. Esta está causando 3%. Entonces, sí es una, Ahora, es depende una del epidemia. país, ¿no, doctor? Por ejemplo, en China sí entiendo que la tasa de letalidad más o menos está en eso que decías, 80,000 casos, 2,800 muertes, ahí está el 3%, pero cuando vemos, por ejemplo, en Italia, estamos hablando del 0.6%. Es decir, también depende de qué tan estructurado está el sistema de salud, ¿no? Depende de eso, indudablemente, Enrique, es fundamental la estructura de un sistema de salud, pero también las epidemias tienen fases y evidentemente a quien primero afecta, y frecuentemente es algo inesperado, es un fenómeno inesperado, como fue el caso de China, específicamente de la provincia de Hubei, esta ciudad de Wuhan. Y además, el alto hacinamiento de la población en China es posible que haya generado esta primer alta letalidad. Ya los países que vienen, digamos, en las siguientes etapas están mejor preparados, o por lo menos deben estar mejor preparados, para mantener medidas de prevención del contacto o del contagio y particularmente para detectar oportunamente la enfermedad y actuar en consecuencia terapéuticamente, ¿no? ¿A quién afecta con más fuerza, doctor? Adultos y adultos mayores. ¿Qué pasa con los niños, con los menores de 10 años, por ejemplo? Empiezan a aparecer publicaciones científicas sugiriendo que los niños pueden estar presentando una enfermedad muy leve, casi imperceptible, pero sí infectarse y ser vehículo de transmisión. Entonces, o sea, son asintomáticos. Pueden ser asintomáticos, un alto porcentaje de ellos. Es posible que tenga que ver con la inmunidad, que puede ser una inmunidad incluso que prevalece durante los primeros años de la vida, como una inmunidad natural. Y también otros factores pueden ser ya en el caso de los adultos y adultos mayores, lo que llamamos comorbilidades, que los hacen más susceptibles y además más susceptibles de desarrollar enfermedad grave que requiere llevar al paciente al hospital, a terapia intensiva y frecuentemente ser fatales. Pero en la medida que avanza la edad, el coronavirus muestra más síntomas. Definitivamente, está bien publicado y además en la medida en que avanza la edad y sobre todo si hay comorbilidades como diabetes, como hipertensión y otras enfermedades cardiovasculares, esos pacientes pueden ser los que presenten más grave presentación y los que requieren incluso terapia intensiva. Es decir, más edad y alguna enfermedad preexistente. Eso es, son los dos factores por ahora muy bien descritos para gravedad y riesgo de muerte. Ahora, doctor, sobre la forma de protegernos. Yo ya he visto a mucha gente con cubrebocas en las calles y he visto un debate entre médicos sobre la idoneidad o no, sobre la eficacia o no de utilizar, doctor, estos cubrebocas. ¿Qué nos puede decir? En enfermedades respiratorias, el cubrebocas es para que lo utilice quien está padeciendo la enfermedad y de esa manera protege a su entorno. Las personas que están sanas y creen que con el uso permanente de un cubrebocas durante todo el día van a evitar adquirir alguna enfermedad respiratoria, están en un error. El cubrebocas es para quien está
con síntomas de una enfermedad respiratoria, que tose, que estornuda, que por lo tanto está enviando al ambiente partículas, algunas incluso gotas de secreciones respiratorias y aerosoles. Estos aerosoles pueden viajar a distancias mayores de 5 metros, por ejemplo. En un estornudo, un aerosol respiratorio puede viajar hasta 10 metros. Entonces, si ese paciente tiene un cubrebocas colocado, protege a su entorno. Es básicamente la utilidad de un cubrebocas. O sea, solo utilizar el cubrebocas cuando tienes un problema. El enfermo. Que estás enfermo de gripe, de gripa, de cualquier cosa, utilizas Así es. El cubrebocas. No es preventivo, doctor. No es preventivo, es un mecanismo para reducir el riesgo para el entorno del enfermo. Para solamente quienes están en por eso, en pero contacto si yo no estoy enfermo y quiero prevenir una enfermedad, no te ayuda en nada. No tiene caso. No tiene caso. Y con este Hace falta más campañas con relación a esto, ¿no, doctor? Porque si vemos que se incrementa el costo del cubrebocas en 5 veces, que la demanda es casi de pánico, irracional, faltan que no sé quién, los gobiernos, las universidades, digan, oigan, esto no te va a ayudar. Es cuestión de un tutorial de 1 minuto. Exacto. Bien entendible para toda la población y eso evita compras de pánico. Lo peor de las compras de pánico es que luego, cuando esos insumos se requieren para atender la fase más intensa de una epidemia, ya no hay. Ahí andamos con la dificultad de no encontrar insumos. Bueno, y no solo aquí, ya pasó en Milán que no pudieron intervenir una mujer que tenía graves problemas respiratorios porque no había cubrebocas. Se agotaron. La gente hacía filas esperando como si fuera una epidemia que iba a extinguir a la humanidad. De chico mi mamá me mandaba las tortillas y a veces la fila para las tortillas era hasta la esquina. Y cuando veo las imágenes me recuerdo de ese momento qué barbaridad. Y bajo el sol. Y bajo el sol, ¿no? Era horrible. Gel antibacterial. Gel antibacterial muy útil siempre y cuando reúna las siguientes características. Una concentración de alcohol del 70%. No es necesario que sea un gel de bonita presentación. Pueden ser geles tan comunes, pero que tengan 70% de alcohol. Y con eso hay una muy buena, sustitución del lavado de manos con agua y jabón. A veces no tenemos al alcance un lavabo y necesitamos tener las manos limpias. Bueno, ahí está el gel de alcohol al 70%, es importante. Entonces, antes de cada comida. Sí, igual. Igual que como si te lavas las manos. Sí. Y poner, recuerdo en aquella momento difícil del H1N1, que en la entrada de los edificios públicos, en las empresas, se habilitaron espacios para poner gel antibacterial. Eso ayuda. Fueron muy buenas medidas esas. Eso ayuda. Y hay que recordar que el lavado de manos, en situaciones como esta y en general, debe ser un lavado de manos frecuente, porque las manos son un vehículo de transmisión de enfermedades respiratorias también, no solo digestivas, respiratorias también. De forma inconsciente nos estamos tocando la boca, la nariz a cada minuto y ahí pueden quedar patógenos durante incluso periodos muy largos de tiempo que luego al saludar pueden generar transmisión de esta enfermedad y otras muchas enfermedades respiratorias. Bueno, leía, doctor, creo recordar que era en The Economist un reportaje en donde hablaban de lo que ha significado el lavado de manos en el aumento de la esperanza de vida en nuestro mundo, que muchas veces se explica más por ese tipo de medidas de higiene que por el avance científico o el avance farmacéutico. Qué interesante, porque efectivamente ha sido a lo largo de la historia una de las medidas sanitarias de mayor impacto. Por ejemplo, espero no disgregar en el asunto, pero en el ámbito hospitalario, las infecciones hospitalarias se evitan predominantemente con el lavado frecuente de las manos del personal de la salud y del propio enfermo y su familia. Vamos al corte, estamos con el doctor Héctor Raúl Pérez Gómez. Cuando regresemos le preguntamos un tema que también he visto debate entre la comunidad científica, que es si el calor va a matar o no al coronavirus. Vamos al corte y seguimos con el doctor Pérez Gómez.
Son las 9 de la mañana con 41 minutos. Gracias por tu mensaje. Ahorita en 5 minutos se los pasamos a Héctor Raúl Pérez Gómez, que nos acompaña esta mañana. Seguramente usted lo ha escuchado. Fue director de los hospitales civiles. Actualmente es director de disciplinas clínicas del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara. Doctor, las temperaturas. Bueno, no nos gusta el calor en Guadalajara, pero aún así tenemos 10 meses de calor. Sí. ¿Va a mitigar la propagación del virus? Puede mitigarlo. Hay algunos estudios, Enrique, que demuestran que el virus puede sobrevivir durante más tiempo a 4 grados centígrados. Incluso puede sobrevivir en superficies inertes a 4 grados centígrados por espacio hasta de 28 días. Pero si estamos en otro escenario de 35 grados centígrados, por ejemplo, en esa misma superficie inerte, el virus no tiene capacidad de sobrevivir 2 días. Entonces, hipotéticamente, estos estudios están publicados, hipotéticamente el calor puede mitigar la epidemia o el riesgo de esta epidemia. Es decir, este virus, ¿qué es? ¿Un virus qué es, doctor? Un virus es un ser vivo, es una cara genética, ¿no? De las partículas vivas más pequeñas, solo después de los virus hay una más pequeña que son los priones, pero los virus efectivamente contienen DNA o RNA. Este es un virus de RNA, ácido ribonucleico. ¿Qué significa eso, doctor? El ácido, ¿tiene qué? Sí, los ácidos nucleares son la estructura básica de todas las seres vivos, vamos. Y en este caso los microorganismos virales son RNA o DNA. En este caso RNA. RNA este es un virus RNA de cadena sencilla. Estos RNA se reproducen con mucha rapidez y particularmente pueden tener mutaciones con mucha rapidez. Por eso, para los virus RNA es más trabajoso el desarrollo de vacunas. Ah, mira. Así es. Por ejemplo, no hay una vacuna contra el virus de la hepatitis C efectiva por ahora, porque es un virus RNA. Y en cambio sí hay una vacuna efectiva contra el virus de la hepatitis B, que es un virus DNA. ¿La influenza H1N1 es DNA? Es RNA. RNA también. Pero, por eso se tardó tanto tiempo en desarrollar la vacuna. Pero además, por ese motivo también, cada año el diseño de la vacuna es distinto. Ah, mira. Por las mutaciones que tiene y porque además los virus de influenza que circulan cada año son diferentes. Y por las mutaciones menores, pero además luego el virus de la influenza tiene mutaciones mayores cada 10 años. Entonces también la Organización Mundial de la Salud ha alertado del hecho de que en cualquier momento puede existir una nueva pandemia de influenza en el mundo. Entonces, a 4 grados y con humedad, de 4 grados para abajo y con humedad, hasta 28 días puede sobrevivir en una superficie inerte este nuevo coronavirus. Y por ejemplo, nosotros que seguramente entre marzo y abril andaremos con temperaturas que oscilarán entre 30 y 35 grados y las menores entre 15 y 18 tal vez, doctor, podemos hablar de una duración de 24 horas. Efectivamente, pero de nuevo, quiero aclarar que esos estudios son sobre superficies inertes. Ok. En las vías respiratorias se comporta diferente. Hay que recordar, la vía respiratoria es húmeda por naturaleza. Y no hay que bajar, aunque llegue las buenas, temperaturas más altas, no hay que bajar la guardia. Esa es la primera conclusión. No hay que bajar la guardia, hay que estar atentos en todo momento. Antes de pasarte las dudas del auditorio, doctor, ¿cómo ves en general el sistema de salud para responder a esto? Pensando en que vivimos un momento de transformación, la desaparición del Seguro Popular. Ayer estuvo Julio Frenk, por cierto, hablando del tema del Seguro Popular, y el nuevo INSABI, la relación con los estados. Porque si uno ve los datos, parece que entre mejor sistema de salud tengas, menor mortalidad, cosa que aparte no nos debería sorprender. Es lógico. Es lógico que eso, claro, que eso suceda, pero uno de pronto, pues, dices, ¿y si nos agarran en el peor momento, en un momento de transformación del sistema de salud? Fíjate, Enrique, yo estoy convencido que el personal de la salud en México es
un personal de la salud muy profesional, preparado, de alta disposición, humanista, y esas características pues son fundamentales. En un sistema de salud, el personal de la salud, diría yo, es la parte más importante. Pero el personal de la salud necesita insumos y herramientas para trabajar de forma óptima y de hacer las cosas como lo saben o lo sabemos hacer. Entonces, no deben faltar insumos, número uno. Número dos, la infraestructura en salud, yo espero que no llegue a ser rebasada por este fenómeno. Por el momento son 5 casos confirmados en nuestro país, hay alrededor de 30, 35 en estudio. Si no bajamos la guardia, yo espero que no se lleguen a saturar los espacios de hospitalización, por ejemplo, porque aquí hago un breve paréntesis. Solo el 12% de quienes están enfermando con este coronavirus llegan a requerir hospitalización. Solo el 12%. Entonces, esperemos no llegar a un momento en el que los espacios hospitalarios se saturen, porque de por sí están saturados. Sí, claro. Habitualmente los hospitales públicos están llenos. Yo fui director de los civiles y día a día estaban llenos los espacios en ambas unidades hospitalarias. Entonces, por otro lado, lo que decíamos de los insumos, por el momento no hay un antiviral específico contra este patógeno, no lo hay. Hay algunos antivirales que por cierto se han utilizado por años para otras patologías que están demostrando alguna utilidad y que en este momento están en estudios clínicos, y ahorita puedo hacer algunos comentarios al respecto. Existen también muchos esfuerzos para el desarrollo de una vacuna, pero al no tener por el momento un antiviral específico y una vacuna específica, las medidas preventivas de las que hablamos hace algún momento, es fundamental no perderlas y tenerlas a la vista y no bajar la guardia bajo ninguna circunstancia. Pero también el aseguramiento de los recursos necesarios en caso de contingencia. Tengo entendido que está la discusión de una partida presupuestaria especial, adicional, federal, 25,000 millones de pesos. 25,000 millones de pesos, un fondo que ojalá y sea aprobado. Si no se requiere, hombre, qué bueno. Sí, pero que se vaya el sistema de salud, no que vaya al Tren Maya, que se vaya el sistema de salud. Que se vaya el sistema de salud, porque finalmente para eso sería destinado. O igual, puede permanecer como un fondo de contingencia, pero para la salud. Para la salud, ¿no? Eso sería ideal. Me hablabas de antivirales que están sirviendo. Fíjate que, por ejemplo, hay un antiviral, realmente es la combinación de dos que se utilizan en VIH. Se llama ritonavir combinado con lopinavir. Su nombre comercial es Caletra. Se ha usado por muchos años y es un fármaco que mostró mucha utilidad en pacientes con SIDA. Ha demostrado tener actividad contra este coronavirus. Entonces, por ejemplo, en Estados Unidos, algunos de los primeros casos que se presentaron fueron tratados con este antiviral de forma combinada con interferón alfa y les fue bien a los pacientes. Entonces, 1, 2 o 3 casos no hacen casuística, pero pueden ser indicios de utilidad y ya entonces se están estudiando para poder ser implementados para los casos graves, por ejemplo, ¿no? Pero el tratamiento. Así es. Sorprendentemente hay otro fármaco que se utiliza para malaria o paludismo, que se tiene en México y en todo el mundo, muy barato, por cierto, se llama hidroxicloroquina. Se utiliza también para algunas enfermedades reumatológicas. Está mostrando actividad contra el virus, contra este nuevo coronavirus, y también entonces ya hay estudios clínicos para definir su eficacia y seguridad para ser utilizado ante
ante esta epidemia, ¿no? Es decir, está en caso prueba y error. Ante un fenómeno nuevo. Ante un fenómeno que ha tomado por sorpresa al mundo. Entonces, sí se está trabajando también en el desarrollo de algún nuevo antiviral específico contra este coronavirus, pero en tanto eso ocurre, se están probando fármacos que han sido útiles para otras patologías. Al corte, último corte, y le pasamos tus preguntas al doctor Pérez Gómez. 9 con 55 minutos. Buen día. ¿Por qué no ponen en cuarentena a las personas que vengan de los países o de los lugares para no afectar a toda la población? Lo que se hace en esas circunstancias es lo siguiente. Primero, se tiene que realizar un cuestionario con relación a si están presentando síntomas. Si no hay síntomas y no hay el antecedente de que una persona haya tenido contacto con un caso confirmado de COVID-19, esa persona se pone en un tipo cuarentena domiciliaria con seguimiento y comunicación respecto de su desarrollo de sintomatología. Y la otra es que también dependiendo del nivel que va teniendo una epidemia de esta naturaleza, pues veamos lo que ocurrió con China. Cerró fronteras, ni para adentro ni para afuera. Bueno, China ya logró disminuir y empezar a la baja, ¿no? Sí, claro. Hasta ahorita. Efectivamente. Italia lo hizo igual y mira la cantidad de casos. Así es. ¿No? Así es. Depende de la intensidad que va teniendo en cada país. Es la toma de decisiones de esa naturaleza. A partir de la temperatura es importante, ¿no? Sí. Que te tomen la temperatura y saber si tienes fiebre, porque si no tienes fiebre no es coronavirus. Pero para quien hace la pregunta, Enrique, que me parece muy pertinente esta pregunta, también le diría que la autoridad sanitaria de cada país, y el caso de México, debe reforzar en todo momento el control en aeropuertos y en puertos marítimos, por ejemplo, estas medidas de vigilancia sanitaria. Fundamental, que no están aplicando en los aeropuertos, por Es cierto. fundamental. Bueno, dice Norma, saludos al doctor, es su hermosa familia, gracias por los conocimientos compartidos, usted dice. Muchas gracias. Nos pregunta 3722, y creo que es una pregunta muy buena. ¿Qué porcentaje de gente muere por una gripa mal atendida que se complica? Muy bajo, menos del 1%. Las gripas comunes incluso pueden ser causadas por otros coronavirus. Actualmente hay 7 coronavirus que causan enfermedad en el ser humano. Que son los COVID, ¿no? No. Los coronavirus son 7, decíamos. Los 4 primeros que tú lo decías al inicio del programa, los conocemos desde hace 60 años. Causan enfermedad muy leve, cuadros gripales, no se complican, habitualmente no hay mortalidad. Pero luego vino el SARS en el 2002, ya hablamos de él, que sí causó 10% de letalidad. Luego vino el MERS en el 2012, que sí causó hasta 35% de letalidad. Se confinó a Arabia Saudita y ahora estamos con COVID-19, que tiene una letalidad del 3%. Pero en cuanto a la pregunta, un cuadro gripal común que se complica, ¿qué fatalidad puede causar? Menos de uno. Menos de uno. Abraham Gutiérrez, aunque las vías respiratorias sean húmedas, el calor corporal oscila por encima de los 28 grados. Aún así sobrevive. Sí, de hecho, la temperatura corporal central es 36 grados centígrados. Te dice Víctor, salúdame al doctor y decirle que hace 2 años y medio me mandó a la clínica Santa Lucía de oftalmología y el doctor Aguilera me logró controlar la enfermedad idiopática en mi retina. Aún veo con un ojo, pero estable. Muchas gracias. Te dice. Muchas gracias y muchos saludos. Qué padre, ¿no? Qué bueno. Y bueno, última que nos queda menos de 1 minuto 50. ¿Por qué solo puede contagiar a 3 o es solo estadístico? Si yo estoy con 6 personas, ¿solo van a salir infectadas 3? Es estadístico, pero bien estudiado. Una persona enferma, aún teniendo, por ejemplo,
estar en una reunión con 10, no los 10 terminan por infectarse, afortunadamente. Doctor, como siempre, gracias por tu disponibilidad, gracias por estar con nosotros. Con mucho gusto y cuantas veces me invites. Aquí vamos dándole seguimiento porque la información es lo mejor para controlar el miedo. Gracias, doctor. Gracias. Nos vamos. Mañana está con nosotros el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Alfonso Hernández Barrón. Hasta mañana jueves.